Si eres de esos que sueñan con escribir la próxima saga de 12 volúmenes, te conviene bajar un poquito las expectativas y la cantidad de café que bebes. No digo que no puedas, pero antes de embarcarte en una odisea literaria que podría durar más que la construcción de la Sagrada Familia, déjame explicarte por qué empezar a escribir cuentos es una idea brillante. Y más aún, puede que descubras que el cuento es, en realidad, el mejor género para contar lo que quieres contar. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Estas son las razones. 1. Una novela puede agotarte hasta el abandono. El entusiasmo del escritor principiante es como el amor adolescente. Arranca con pasión desenfrenada, pero puede acabarse sin previo aviso. Empezar una novela puede parecer una idea maravillosa hasta que llegas a la página 60 y te das cuenta de que no sabes a dónde vas. O peor, hasta la 20. El cuento, en cambio, es un compromiso más manejable. Es un principio y un final. Lo terminas y sientes que lograste algo. Y en este mundillo, nada motiva más que ver algo terminado. 2. Es un laboratorio de pruebas sin consecuencias desastrosas. Si tuvieras que probar todos los estilos narrativos posibles en una novela, estarías cavando tu propia tumba literaria. En cambio, los cuentos te permiten experimentar con narradores, tiempos verbales, tonos, sin un compromiso de meses o años de reescritura. ¿Qué tal si pruebas la misma historia en primera persona, luego en tercera, omnisciente, y luego cambias el tiempo verbal del presente al pasado? Yo qué sé, vuélvete loco. Jugar con estas herramientas en los cuentos te hará mejorar sin que el fracaso sea traumático. 3. El mundo necesita más cuentos y menos sagas de 6 tomos. Existe la creencia errónea de que la novela es el género supremo y el cuento es un pasatiempo menor. Y esto es falso. El cuento es un género con el mismo peso literario que la novela. Es más, hay cosas que solo un cuento puede hacer bien. Si tienes una historia centrada en la acción y no en el desarrollo profundo de personajes, no necesitas escribir una novela. No desperdicies una idea poderosa convirtiéndola en un monstruo narrativo que se ahoga en explicaciones innecesarias. 4. Los cuentos te enseñan cómo funciona una historia. Muchos aspirantes a novelistas se quedan atascados en el clásico «tengo el principio y el final, pero no sé qué pasa en el medio». ¿Sabes qué pasa en el medio? La historia. Y si no sabes cómo construirla, un cuento es la mejor escuela. Te permite aprender a desarrollar un arco narrativo en un espacio reducido. Planteamiento, conflicto, clímax y desenlace. Aprender esto en cuentos te va a salvar de escribir novelas que no irán a ninguna parte. 5. Necesitas la satisfacción de terminar algo. Imagina esto. Empiezas tu novela y pasan 6 meses sin ver un final a la vista. La desesperación se instala en ti. La procrastinación se vuelve tu mejor amiga. Y al final, abandonas. Con los cuentos, en cambio, puedes terminar, corregir y mejorar. Puedes publicarlos, compartirlos en talleres, recibir retroalimentación y sentir que estás avanzando. Y no solo sentirlo, estás avanzando. Esto es vital para escribir. 6. No todo tiene que ser una novela. Muchas personas creen que si tienen 15 o 20 páginas ya tienen el primer capítulo de una novela. Y no necesariamente es así. Hay cuentos largos que se sostienen por sí mismos. Borges, Cortázar, Poe, Lovecraft, todos escribieron cuentos que son más impactantes que muchas novelas enteras. Schweblin. Si sientes que una historia se cierra por sí sola, no la fuerces a convertirse en algo que no es. 7. El cuento es el arte de la precisión. Por eso deberías escribir cuentos y no novelas. Si la novela es una película, el cuento es una fotografía, una imagen precisa, sin una palabra de más ni de menos. Es un ejercicio de depuración literaria. Y si crees que escribir cuentos es fácil porque son cortos, piénsalo otra vez. Escribir cuentos bien es un arte. Cada palabra cuenta, no hay espacio para el relleno. Y si puedes dominar esta precisión, vas a estar listo para escribir lo que te dé la gana. 8. No todo el mundo necesita escribir una novela.
Algunos escritores encuentran en el cuento su verdadero hogar, su género. No porque no sean capaces de escribir novelas, sino porque descubren que las historias cortas son su mejor medio de expresión. Si eres de esos que capturan pequeños instantes, imágenes, anécdotas con gran intensidad, podría ser el cuento el género ideal para ti. Y no te sientas menos por escribir cuentos. Hay cuentos que valen más que 100 novelas mediocres. 9. Empezar por cuentos es como aprender a caminar antes de correr una maratón. Si nunca has escrito nada, lanzarte directamente a una tetralogía épica con 3 mundos medievales es una receta para el desastre. Empieza por algo manejable. Domina la narración en primera persona, en tercera, en presente, en pasado. Aprende a construir un conflicto y plantearlo y desarrollarlo en 5 páginas antes de pretender hacerlo en 500. No subestimes lo mucho que vas a aprender con cada cuento que escribas y termines. En resumen, deja de subestimar el cuento. El cuento no es un trampolín para escribir novelas, es un género en sí mismo. Te permite aprender, experimentar y sobre todo, terminar obras literarias. Y quién sabe, tal vez descubras que lo tuyo no es la novela, sino las historias intensas y precisas que dejan huella en apenas unas páginas. Y si aún crees que no, date una vuelta por los cuentos de Cortázar, Carver, Lurrimur, Schweblin, Mariana Enríquez. Quizá cambies de opinión. Si estás empeñado en escribir tu novela sin haber pasado por un buen puñado de cuentos, piénsalo mejor. No necesitas una saga de 1000 páginas para demostrar que sabes contar historias. Necesitas técnica, práctica y buenos consejos. Y ahí entro yo. Escríbeme y te ayudo a empezar por el camino correcto. En mi web encontrarás el botón de WhatsApp. ¿Te animas a escribir cuentos que de verdad cuenten? Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Tu historia necesita dirección y tú, el videocurso Una historia paso a paso. Transforma ideas en obras literarias, con personajes y tramas que atraparán al lector. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Construir historias es lógica, técnica y práctica. Pon a prueba tus ideas con mi curso Laboratorio de Historias. Entrena tu mente en la construcción dramática. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.